F por rho entre 8V al cuadrado es igual a gamma radio hidráulico SF, y nos queda que V es igual a 8 rho G entre F rho radio hidráulico SF. Este rho se va con este rho y nos queda que V es igual a raíz de 8G entre F raíz de radio hidráulico SF. Esta ecuación fue obtenida por primera vez, no con esto, porque esto es muy moderno, de manera empírica, por un señor de nombre Chessy francés, que vivía en París, Francia, al lado del río Sena. Como no había televisión, no había celulares para chatear, la única cosa que tenía el pobre señor para divertirse era ver el río moverse. Así que dice, bueno, si no tengo más nada que hacer, vamos a estudiar el río. Y es la primera ecuación exitosa para determinar esta variable artificial, porque esto no se puede medir, para el cálculo de flujo en canales, y fue obtenida por allá por entre 1750 y 1775, por allá se obtuvo. No se sabe con exactitud la fecha, porque en aquellos tiempos todavía le tenían miedo a la Inquisición, que ya era de la época napoleónica, porque la gente hacía sus investigaciones, sus estudios y no los publicaba hasta cuando se muriera, para que si estaba equivocado no le pudieran echar en cara de equivocarte. Okay. Entonces la gente se pasaba estudiando cosas y se guardaba los resultados hasta ya cuando estaba en su lecho de muerte, que autorizaban a publicarlos. Así que la ecuación de Chessy fue un gran adelanto en su época. El único inconveniente es el que el señor Chessy no dejó claro cómo encontrar ese coeficiente. En los tiempos actuales el coeficiente de Chessy es igual a raíz de 8G. Pero esto es moderno. Esto es de 1950 para adelante. Esto es de 1950. ¿Cómo hacían antes para calcular esto? Vamos para allá. Así que después de Chessy vinieron otra gente que se fue intrigada por esto. Apareció Ganglier, Kutter, Basing, etc. En ese periodo, estas son las tres más famosas. Y si usted tiene la mala suerte de ir a dar hidráulica a la USMA, allá no le dan hidráulica, allá le dan historia de la hidráulica. Y le ponen a evaluar eso con Ganglier, Kutter, Basing, que en su época fueron una maravilla. Son horrorosas de hacer a mano, con calculadora no hay problema. Pero la única que sobrevive hasta la actualidad es la de el señor Manning, que es de 1890. Así que de esta época a esta época apareció un poco de gente investigando el cálculo del coeficiente adecuado de Chessy. No vamos a mencionarlos aquí porque ya eso está en los libros de historia de hidráulica, no en los libros de hidráulica. Esto está en historia de hidráulica. Okay. Así es que el señor Manning estuvo trabajando en Irlanda con el sistema métrico, y recuerden que el sistema métrico no es igual al sistema inglés. Así que el señor Manning dijo que el coeficiente de Chessy era 1 entre n por el radio hidráulico a la 1/6 en el sistema internacional.
Y esto recibe el nombre de coeficiente de rugosidad de Manning. Es decir, que si sustituimos esto en la fórmula de Checy, nos queda y en la literatura a esto se le conoce como la ecuación de Manning. Y ya Checy no tenía ningún descendiente para defender sus derechos de autor y a lo mejor le hubieran dicho ya caducó. Pero en realidad Manning lo que hizo fue investigar el coeficiente de Checy y encontró un término elemental y práctico para evaluar esto, y a este resultado se le llama la ecuación de Manning. Si le hacemos un análisis dimensional a esto, L entre T, N es adimensional, el radio hidráulico es área entre perímetro, así que eso sería ¿qué cosa? L a la 2/3, y la pendiente es adimensional, así que ¿qué ocurre con esa ecuación? No es dimensionalmente homogénea porque es de naturaleza empírica. ¿Y por qué es de naturaleza empírica? Porque cuando usamos el método de potencias para relacionar el tau sub 0, el método de potencias es empírico. Es decir, que cuando usted tiene una ecuación que no es dimensionalmente homogénea, esa ecuación es empírica, por lo tanto no es válida en cualquier sistema de unidades. Esto tiene que estar en metros y esto le va a dar en metros por. Así es que en el sistema inglés técnico, V es igual a 1.486 entre N por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de SF. Y esto aquí va a estar en pies y esto aquí va a estar en pies por segundo, mientras que esta aquí está en metros por segundo y esto está en. Así que en términos generales, V es igual a un factor de conversión de unidades entre N por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de S, donde phi es igual a 1 en el sistema internacional o phi es igual a 1.486 en el sistema inglés. Y si quiere inventar pulgadas, milímetros, centímetros, que no es usual, ¿qué es lo que cambia? El factor de conversión de unidades. Estos son los dos valores típicos en el sistema internacional o métrico y en el sistema inglés. Pero usted puede incluir cualquier factor de conversión de unidades. La ecuación de Manning se ha convertido en los tiempos actuales en la única fórmula que vamos a tener para calcular o evaluar la velocidad media o promedio de un canal. La ecuación de Manning solamente es válida en un flujo turbulento, rugoso. Pero resulta ser que en 1950 un señor de nombre Powell cuestionó la ecuación de Manning y llegó a ciertas cosas que vamos a ver aquí. Pero antes de llegar a esos cuestionamientos, vamos a mostrar esta laminilla. Así que tenemos aquí una lámina típica y que hay aquí. La rugosidad moderna, el epsilon, porque trabajamos en tuberías, y la rugosidad de Manning. Entonces, aquí hay canales artificiales, canales cavados en tierra, estos son canales no revertidos, canales naturales, planicies de inundación. Nosotros en este curso no trabajamos con esto. Usualmente trabajamos con canales revestidos en cemento, que tienen un valor promedio de 0.013, un valor mínimo y un máximo.
Así que está entre .012 y .014, dependiendo del albañil, si le pasó la llana a eso y lo dejó liso o si no lo dejó liso. ¿Vamos bien? Ok, así que aquí, como trabajamos con canales prismáticos, trabajamos con canales artificiales, revestidos, revestimiento típico. Cemento no es el único, hay de hierro, hay de acero, hay de vidrio de latón, de arcilla, de teja, de asfalto, de metales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están los valores típicos. Promedio, cemento .012, a veces .013, debido al envejecimiento con el paso del canal, el agua pone un poquito más áspera la superficie, así que entre .02 y .013 yo les diría el valor típico de la N, y este aquí calcular. Así es que hay tablas en los manuales de hidráulica como esas, donde en función del material en un canal artificial, usted determina el coeficiente de Manning, y ese coeficiente de Manning está asociado a una rugosidad epsilon con el señor Powell. Así que el señor Powell empezó a cuestionar a Manning en el año de 1950. Y como Manning dijo que su fórmula era válida solamente para flujo turbulento rugoso, él empezó a comparar el flujo en tuberías turbulento rugoso con el flujo en canales. En el año de 1923, un señor de nombre Strickler, soviético, no se había enterado del señor Manning de 1890, es decir, 33 años después, y sacó la misma ecuación. ¿Cómo le llaman en la Unión Soviética a la ecuación? La ecuación de Strickler. En los tiempos de que los militares estaban aquí, muchas personas fueron a estudiar hidráulica a la Unión Soviética y cuando llegan acá no usan la ecuación de Manning porque no le llaman Manning. ¿Cómo le llaman? Strickler. Así que si usted va a estudiar a la UMA, el profesor que está en hidráulica, no sé, este semestre tiene esta edad, pero el que generalmente la da estudió en la antigua Unión Soviética, ¿y qué ecuación le enseña? Strickler. Y después vienen acá y no conocen a Manning. Pero históricamente, a pesar de que Strickler no hubiera estado enterado de lo que había hecho Manning, Manning lo hizo 33 años antes. Pero ellos no le dan crédito a Manning, le dan crédito al camarada Strickler. Así es que, fórmula de Strickler. En 1950 el señor Powell empezó a hacer estas cosas. Él tomó que 1 entre raíz de f era igual a menos 2 logaritmo de epsilon entre d entre 3.7 y quitó ese diámetro de ahí y lo puso en términos del radio hidráulico. Así que el radio hidráulico es igual a T4. Así que D radio hidráulico de 4, así que queda menos 2 logaritmos de epsilon entre radio hidráulico 3.7 por 4, creo que 28 algo, 28 qué. Así que ¿qué se hizo el señor? Como él ya tenía una relación entre n y epsilon, se puso a utilizar la ecuación de Darcy, HF igual a F por L entre D por D al cuadrado entre 2D, y relacionó esas velocidades con aquellas, y al final no le quedó más remedio que quedar convencido de que Manning estaba en lo correcto. Y lo único que nos queda del señor Powell es que un flujo en canales turbulento rugoso n a la 6 por raíz de radio hidráulico SF, si es mayor o igual a 1.9 por 10 a la menos 13,
hace un número extremadamente pequeño. Si eso se cumple, el flujo es turbulento, rugoso en el canal. Así que nos vamos a saltar los detalles de pago. Lo que nos queda es esto. Con esto podemos verificar la validez de Manning. Generalmente no lo hacemos y damos por hecho de que el flujo es turbulento, rugoso. Y esa fue la única pregunta que saqué mala en mi parcial número 1 de flujo en canales cuando estaba estudiando la maestría en Iowa, porque me dijeron, demuestre que el flujo es turbulento, rugoso. Y yo dije, salía la susodicha fórmula de Powell que estaba en el libro, pero el profesor no lo había dicho. Y yo, esto no lo dijo el profesor, vamos para adelante. Y lo leí. Pero el profesor no lo dijo, vamos para adelante. Y después en el examen cerraba, demuestre que el flujo es turbulento, rugoso. El profesor dijo que Manning era válido para turbulento rugoso, ¿cómo voy a demostrar? Y nada más era cuestión de evaluar esto y compararlo con esto. Y ahí me quedó como experiencia que lo que decía el profesor, más lo que decían 3 libros extra, mejor tomar en cuenta todo, porque a lo mejor al profesor se le olvidaba algo y después nos clavaba en el examen. No sé si lo hacían a propósito, ¿por qué? Para ver que yo estaba leyendo el libro o no. ¿Estamos bien? Así que generalmente no lo damos por hecho, porque como es lo único que tenemos básicamente para calcular el flujo en canales, usamos Manning, pero no verificamos si es válido o no. Pero esto fue lo que nos quedó de herencia del señor Powell, y Powell al final quedó convencido de que lo que había hecho el señor Manning era absolutamente válido. Ya no usamos HC, ya no usamos a Gangler, ya no usamos a Cutter, ya no usamos a Basic, ya no usamos a tantos otros que pasaron en la evolución de la hidráulica. Nos quedamos con Manning. Así es que en la actualidad hay 2 fórmulas empíricas que sobreviven, que son la fórmula de Manning y la fórmula de Hazen-Williams, que solamente es válida en conductos cerrados o tuberías. Entonces, vamos a ver esa expresión que tenemos aquí, ya para terminar la clase de hoy. La ecuación en 1D, porque estamos trabajando en 1D, de Saint-Venant, dice que SF es igual a S sub 0 menos dy de x menos v entre g por un dv de x menos 1 entre g por un dv de g. Esto de aquí es la aceleración local y esto de aquí es la aceleración local y esto de aquí es la aceleración convectiva. Si existe aceleración local, el flujo va a ser inestable o transitorio. En este curso no vamos a estudiar flujos inestables, solamente vamos a estudiar flujos permanentes. Así que la aceleración local va a ser 0. El flujo permanente puede tener varias versiones. Si llegamos hasta aquí, a eso le llamamos flujo uniforme, porque en un flujo uniforme la Y es constante, esto es 0, y esto es constante, la velocidad es constante, esto es 0. En un flujo uniforme no cambia la profundidad ni tampoco cambia la velocidad. Y cuando llegamos hasta aquí, a eso le llamamos un flujo gradualmente variado, y a esto le llamamos un flujo permanente. En un flujo transitorio, si llegamos hasta aquí, a eso no se le llama flujo uniforme, se le llama onda cinemática.
Si llegamos hasta aquí, a eso se le llama un modelo de difusión. Esto lo voy a mencionar el próximo año en el curso de hidrología. Y si llegamos hasta acá, a eso se le llama la onda dinámica. Pero hay que distinguir entre el flujo inestable o transitorio y un flujo permanente. Como en este curso nosotros vamos a hablar de flujos permanentes, mientras que en hidrología las características son variaciones en el espacio y en el tiempo. El movimiento del agua en hidrología, sus características principales son las variaciones en el espacio y las variaciones en el tiempo. En el curso de hidrología no vamos a poder estar hablando de flujos permanentes, vamos a tener que hablar de flujos inestables o transitorios. Pero desde el punto de vista práctico, el flujo uniforme es equivalente a la onda cinemática. Aquí, en el modelo de difusión, se ignoran las aceleraciones convectivas y locales. Y aquí se toma en cuenta todo. Aquí solamente se toma en cuenta la variación de la profundidad. Así que cuando tenemos un flujo uniforme, ¿qué decimos de SF? Esto no lo puedo ir a medir al campo porque físicamente la línea de energía no existe. ¿Qué es lo que puedo ir a medir en el campo? Y ese es un cero. Eso es lo que puedo ir a medir. Eso es un cero. Dice, nos ha terminado la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hacer un cálculo de profundidad normal en un canal.